de que has oído hablar de lo que se llama la placa base, pero es como ese desconocido que es súper importante, pero que realmente nunca sabes a qué se dedica, cuál es su función, de qué está formado. Pues hoy te voy a explicar para qué sirve, de qué está formado y cuál es su función. O sea, resumiendo, una placa base es como si tú estás jugando al ajedrez, imagínate. La placa base es como el tablero. Es donde vas a poner los distintos componentes de tu ordenador. Es lo que va a conectar todo, realmente. Pero tiene una función muy básica, que es la de conectar todo, pero sin ella, literalmente no se puede utilizar un ordenador. O sea, es que es ese tablero en el que vas a encajar las figuritas y en el que vas a poder hacer tus funciones, en el que vas a poder desarrollar tu acción. Entonces, si nos ponemos a ser muy específicos, existirían muchos tipos de placas base, pero generalmente hay cuatro tamaños. Siempre tienen la misma estructura, que es una ATX, que la definió Intel en 1995 creo que era. Y ATX es como los estándares. Imagínate que la memoria RAM tiene que ir en la esquina superior derecha, el disco duro en la esquina inferior, o sea, superior izquierda o cosas así, ¿no? Pues esos son los estándares y se llama ATX. Y dependiendo del tamaño se le va dando otros nombres, pero con la misma estructura. Es decir, tú te puedes encontrar lo que vendría a ser la eATX, que es la ATX extendida, es la más grande que existe, que tiene un montón de slots, que se le llama, que son como, imagínate que tú tienes una llave y una cerradura. Pues si por ejemplo las llaves son un disco duro, la cerradura es donde va a incluir ese disco duro, es la ranura. Pues eso se le llama slots, que son como espacios. Pues tienen muchísimos para que tú puedas extender ese disco duro que tienes en el ordenador. Pues tiene un montón. Tiene a lo mejor más de 7 o más de incluso de 8. Y también, por lo general, la eATX siempre lleva 8 slots para memoria RAM. Es lo más llamativo que tiene. Porque cuanta más memoria RAM, en plan, operaciones más complejas realmente va a poder hacer. Ya hablábamos que, aunque tuviese mucha RAM, puede llegar al punto al que no sea eficiente. ¿Sabes? Que no pueda utilizar toda la RAM que tiene. Luego estaría otro tamaño, que sería el ATX, que es el más general, que llevaría hasta 4 ranuras RAM y 7 slots de expansión, que se le llama. Que como decíamos, le puede añadir más disco duro, más tarjetas de sonido, etcétera. Son como para añadirle características adicionales que pueda que tengas como controladores específicos para tu monitor, depende. Luego estaría la micro ATX, que simplemente lo que dispone es de 4 memorias RAM, pero tiene menos slots de expansión, que se reduce a 5. Luego está también la mini ITX, que básicamente tiene la misma, ¿cómo diríamos? Los mismos estándares, la misma estructura, pero es muy reducido. O sea, solo tiene dos slots de RAM, pero en cuanto a los slots de expansión, solo tiene uno. O sea, es como para montarte un mini ordenador, pero te va a costar muchísimo porque todos los componentes van a ser diminutos. O sea, pero totalmente diminutos. Y lo que se te puede encontrar en una placa base, así resumiendo, son ya la memoria RAM, el microprocesador que está integrado en lo que llamamos el zócalo del microprocesador, que el zócalo, resumiendo, es que es muy simple de explicar, es que sería, imagínate que tienes una pizza, imagínate que compras una pizza y te viene con tu, lo que se abre, la cajita esta. Pues es muy parecido. Imagínate que la pizza es el microprocesador. Es como una plaquita así chica. Es como un chip que habréis visto un montón de veces. Es como una cosa cuadradita. Entonces tú metes eso en la cajita, que sería el zócalo, y tiene como una palanca. Tiene una palanca que una vez que has tapado esa caja, la palanca es como el seguro, es para que no se mueva. Y es muy importante que la pongas bien el microprocesador
porque eso va a hacer fuerza para que no se salga. Porque en cuanto se salga mi microprocesador, a tomar por culo el ordenador, literal. O sea, lo destruye, prácticamente. Entonces, tiene esa palanquita y hay que tener mucho cuidado al conectarlo por primera vez, sobre todo, porque se puede romper. O sea, si tú no lo colocas bien, cuando tú haces esa fuerza lo partes, porque un microprocesador es una cosa súper diminuta en cuanto a grosor y es muy delicado. O sea, si lo rayas, si todo le puede afectar. Luego estaría también, como hemos hablado, lo de la RAM, que tienen esa ranura, esa como cerradura, o sea, como esos espacios en los que puedes tú incluir esa tarjeta RAM. Luego está también la gráfica, está también lo que habíamos hablado de los discos duros, que también se les puede añadir con los slots de expansión. Y simplemente lo que viene a ser el funcionamiento de una placa base, eh, hay dos formas en las que funcionan. Realmente solo funcionan de una, pero hay como dos características. Y es si tiene una placa base muy antigua o las placas bases que son las modernas. Vamos a explicar la antigua primero, para que así las modernas sepáis más o menos de cómo actúa realmente. O sea, una placa base antigua, básicamente lo que tiene es lo que llamamos el puente norte y el puente sur. El puente norte es como un chip, imagínate que una cajita pequeña que está conectada tanto al procesador como a la memoria RAM. Entonces, se va a encargar de las operaciones que haya entre el procesador y la memoria RAM, mediante los buses que llamábamos, que son como un conducto, por así decirlo, como si imagínate que fuese un cable y está conectado de un sitio al otro. Es como un medio de comunicación. Y ese puente norte, que se le llama ese conjunto de esos tres accesorios de ese chip con el procesador y también con la memoria RAM, a ese puente norte está conectado al puente sur. El puente sur es otro chip que está conectado ya a lo que viene a ser el resto de componentes, sobre todo con los componentes de entrada y salida. Entonces, si tú tienes unos dispositivos de entrada y salida, como explicamos cuando estábamos explicando qué era un procesador y cómo se comunicaba, utilizaba estos buses de direccionamiento, de datos, que calcula y pide datos y los vuelve, o sea, cuando tiene esos resultados los manda también otra vez. Y les suministra y da, o sea, suministra y recibe. Entonces, eso lo hace mediante esos buses. Cuando tú tienes ese puente sur, que es el que se encarga de la entrada y salida le manda datos o recibe esos datos a través del puente sur, que está en constante funcionamiento, o sea, constante comunicación con el puente norte, que está formado por ese chip, ese procesador y esa memoria RAM. O sea que constantemente están comunicándose esos dos chips. Y antiguamente se tenía así como dos chips separados, por así decirlo. Y ahora en la placas base modernas se tienen un solo chip. Es decir, que se ha reducido considerablemente el tema de comunicación. Pierden mucha. Gana en velocidad, gana en eficiencia. ¿Por qué? Porque ahora es solo un chip que está conectado tanto al procesador como a la memoria RAM como al disco duro y a esos dispositivos de entrada y salida. Entonces va a tener que recorrer menos, o sea, muchas menos cosas, mucho menos espacio lógico que se le llama, que el espacio que recorre dentro de esos buses de direccionamiento, esos buses de transmisión de datos, de que, de que si tú tienes una operación puedas recorrer, o sea, tienes que nada más que dárselo a la memoria RAM y al lado justo está el disco duro, o incluso tú puedes acceder al disco duro directamente, no tienes que pasar por otro agente, por un tercero, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes ese solo chip, avanzas muchísimo en cuanto a eficiencia, en cuanto a rapidez en el cálculo. Y eso son las placas bases modernas que tenemos ahora. Son las ETX, las ATX, todas esas ya tienen solo un chip. Y son esas placas modernas que han pegado ese salto en cuanto a rendimiento, en que ya incluso puedas tener varias RAM, todas estas conectadas con cierto flujo, porque la antigua, cuando tú tenías que pasar tanto del puente norte, imagínate que te llega un dato de la entrada y salida.
que es un monitor, que puede ser un ratón, te entra al puente sur primero, lo pasa al puente norte y llega al procesador. Lo, Hacer esas operaciones, lo pasa a la memoria RAM al puente norte, el puente norte pasa al puente sur y vuelve otra vez a los dispositivos de entrada y salida. Ese era el viaje que tenía que hacer. Pero ahora con la placa base moderna se ahorra el camino. Están todas, o sea, todos los componentes están conectados directamente. Es decir, tanto la RAM como el procesador, como los dispositivos de entrada y salida, sí tienen que actuar cada uno. Pero pueden pasar directamente, pueden ahorrarse pasos en algunas operaciones. Con lo que no tienes que pasar aduanas, por así decirlo, cada dos por tres. Y va a ser mucho más eficiente porque operaciones que no sean tan complejas y que sean muy rutinarias, como hablábamos en la memoria RAM, que se encarga de hacer acceso al disco duro, cuando esos accesos son los mismos siempre, aventaja muchísimo porque sabes que lo trae ese dato, por ejemplo, y ya lo tiene ahí. Y entonces aventaja muchísimo, muchísimo tiempo, muchísima gana esa eficiencia. Por eso las placas base modernas son tan buenas. Sí, son costosas, pero poco a poco se abaratan por el tiempo, pero porque también es que son muy eficientes. Por eso son tan caras y por eso necesitan esos chips que cada vez son más caros y se necesita más materiales y cada vez más costoso, pero por eso, porque son súper eficientes, son súper buenas. Y los que son mini, encima es que los reduce más el tamaño y tiene que ser capaz de, con menos cosas, ser igual de rápido que un ordenador normal. Entonces, por eso son tan caros los componentes y más ahora que escasean los chips y etcétera. Pero eso da para otro vídeo para explicarlo literalmente. Entonces, espero que os hayáis entendido más o menos en qué se basa una placa base, qué tamaño hay, qué estructura tiene, qué realmente es ese tablero en el que juegan todas las piezas de un ordenador. Que es súper importante porque es que si no tenemos eso, no podemos ni montarlo en el ordenador, ni se comunican unos componentes con otros, ni no llegaría a entender qué estructura tiene un ordenador, porque es muy complejo, pero si seguimos esos patrones que tiene la placa base, realmente se puede entender casi a la perfección lo que hace un ordenador y cómo se comunica y cómo funciona realmente. Así que espero que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia, alguna duda, déjamela por comentario. Y si me apoyas con un like, o sea, ya eso sería fantástico. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y un beso.